No sé cuántos años tienes, no sé de dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, no sé cuál es tu sueño en esta vida. Pero hay una cosa que sí sé. Es posible. Es posible en la manera que tú creas que es posible. Nunca es tarde para empezar. No importa si te tropezaste 10 veces en el mismo lugar. No importa si reprobaste la materia 30 veces. No importa si nadie cree en ti, porque lo importante es que tú creas en ti. Y esa es la receta para lograr cosas grandes. Me da risa porque si yo te contara a ti cuántas personas me han hecho creer que no puedo, tal vez ni siquiera me creerías. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser futbolista? Perfecto. Agarra una pelota y juega. ¿Quieres bailar? Saludos, mi nombre es Sebastián. Bueno, en esta parte introductoria les quiero comentar sobre lo que es el tema correspondiente a exponer, ¿verdad? En la parte de los estudios sociales, en la parte de la historia, se manejan diferentes versiones, diferentes formas de cómo se maneja la línea de las transnacionales y su impacto que tuvieron en la parte de África como tal. Los compañeros van a exponer por medio de su conocimiento, por medio de su investigación, las diferentes formas de cómo este impacto influye, ¿verdad?, en la población como tal. Entonces, en los siguientes videos ustedes van a apreciar, colocar y distinguir diferentes formas de cómo se enfocó esta línea de manejo, ¿verdad?, esta línea de establecimiento de las transnacionales, su impacto que tuvieron. También mencionarles que se tocarán algunos temas sociales, económicos y políticos, los cuales cada compañero correspondiente va a exponer. Bueno, compañeros, mi nombre es Jonathan Ballestero y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la explotación laboral en África. Si bien la explotación laboral no es un tema nuevo, es algo que empezó a ocurrir hace días o hace semanas o hace meses, sino que es algo que lleva con una gran cantidad de tiempo. Estamos hablando de años y que si bien afecta a una gran cantidad de países en el mundo, ubicados en los diferentes continentes, en América, en Asia, Europa e África. Si bien puedo mencionar que, bueno, entre los principales continentes que contienen la mayor tasa de explotación laboral tenemos a Asia en el primer puesto y después de este tenemos a África, que es el continente que nos vamos a referir hoy. Entre las causas principales, pues puedo mencionar que, bueno, África sufre de pobreza extrema y por tal razón es que por tal razón es que contiene una gran tasa de explotación laboral. Pero si bien es cierto, también contiene otros factores como es la explotación laboral infantil y a la vez que, bueno, el país sufre un tipo de violencia política. Con referente a la pobreza extrema, puedo mencionar que, bueno, la mitad de la población africana, más de 300 millones de personas viven en condición de extrema pobreza, con lo que es el equivalente a $1 de Estados Unidos al día o incluso menos, lo que representa el mayor nivel de pobreza interregional y la más amplia brecha entre ricos y pobres. Si bien le mencionaba, esa es la causa principal, sin embargo también se da lo que es la explotación laboral infantil, que contiene una gran cantidad de niños y niñas. Pero primero tenemos que definir qué es el trabajo infantil. Y el trabajo infantil lo podemos definir como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, de su potencial, de su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Se considera que se explota trabajo infantil cuando es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, cuando interfiere con su escolarización, puesto que, bueno, los obliga a abandonar la escuela de forma prematura, se les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo. Si bien no hay que malentender, estamos hablando que, bueno, los niños tienen derechos y deberes de realizar sus tareas, sin embargo, estas tareas no pueden afectarlos de manera negativa. Siempre tiene que ir sumando y nunca restando. Puedo mencionar que, bueno, como mencionaba, Asia se encuentra en el primer lugar con lo que es la mayor tasa de trabajo infantil. Contiene alrededor de 127 millones de niños y niñas trabajando y que si bien en África contiene unos 48 millones de niños y niñas trabajando. Ahora, existe cierta esperanza en poder acabar con esa problemática y se han realizado diferentes proyectos para disminuir la tasa, ya que, como les mencionaba, pues los trabajos a los que están forzados los niños a realizar son actividades muy peligrosas e incluso ilegales, están expuestos a lo que es la, a ser esclavos, incluso a la prostitución, a la pornografía, a la trata de personas y demás. Puedo mencionar que, bueno, una gran cantidad de niñas trabajan como sirvientas en el hogar,
y ellas ni siquiera reciben un salario, y a la vez pues están expuestas a lo que son maltratos y abusos por parte de las personas. Ahora bien, una gran cantidad de niños también están expuestos a lo que es la trata de personas y a lo que es la esclavización e incluso a lo que es la pornografía. Y también podemos mencionar que, bueno, los niños tienen a ganar el sueldo mínimo, ya que, como mencionaba, están expuestos a una gran cantidad de daños, a una cantidad de perjuicios. A la vez podemos mencionar que, bueno, el trabajo infantil es sumamente frecuente, ya que implica a toda la familia lo que es ganar un salario mínimo. Sin embargo, como les mencionaba, son niños, entonces no tienen tanta relación o tanto conocimiento con lo que son sus condiciones de trabajo, a lo que son, a lo que es información acerca de su sueldo, acerca de sus derechos inclusive, o incluso así deben de recibir una seguridad social o no. A la vez, con las condiciones de trabajo se pueden controlar y los costes de luz y acondicionamiento del lugar, los trabajos tienen que soportar los trabajadores y lo que es la trabajadora. Ahora sí, puedo mencionar las consecuencias que, como son niños, al ir creciendo, pues pueden conseguir algunas deformaciones, como lo son, bueno, los dedos deformados, a la vez pueden conseguir grandes dolores de lo que es articulaciones, dolores de espalda, problemas de vista e incluso dolores de cabeza. Como les mencionaba antes, existen una gran cantidad de organizaciones que están a la lucha de poder erradicar esta gran problemática ocasionada en muchos países. Sin embargo, pues esto es una lucha de todos los días y se tiende a esperar a conseguir un gran cambio o al menor de los casos de intentar reducir esos porcentajes tan altos de tasa de, de explotación laboral infantil. Muy buenas compañeros y profesora, mi nombre es Hugo y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre un aspecto fundamental en África como es el uso y la tenencia de la tierra y más en específico de las transnacionales y cómo éstas influyen en los recursos naturales. Bueno, como ya hemos visto a lo largo de las distintas clases que hemos tenido en el curso, África posee una gran cantidad de recursos naturales. Esto evidentemente ha fijado la mirada de las potencias mundiales y sus empresas con el fin de obtener algún tipo de beneficio a través de acuerdos donde obtienen tierras a bajo precio, que estas posteriormente son empleadas para cosechar alimentos y combustibles, y cuyos beneficios recaen generalmente en ellos, en los países desarrollados. Bueno, generalidades de los recursos naturales de África. Bueno, algunas características de los países africanos es que poseen una economía en desarrollo y, como ya sabemos, una gran riqueza petrolera, mineral y agrícola, junto con una gran necesidad de desarrollo en infraestructura. Esto crea unas condiciones perfectas para que los inversores extranjeros ayuden el desarrollo de las naciones africanas. Ayuden entre comillas, porque más adelante les explicaré cómo es que funciona esto y cuáles son realmente las consecuencias que estas inversiones generan. Pero cuáles son exactamente los recursos naturales que África posee y que genera este gran interés en países extranjeros por invertir y explotar sus tierras. Bueno, como primero tenemos el petróleo, que países como Nigeria, Angola, Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial son significativos productores y exportadores de petróleo. El gas natural, la importancia del gas natural aún no es muy significativa. Esto es básicamente por la gran trascendencia que tiene el petróleo y tal vez por una falta de inversión en este sector gasero, pero constituye una muy buena fuente de energía aún así y es uno de los recursos naturales destacados de África. El agua, que es evidente que tal vez tiene un protagonismo un poco menos marcado que las dos anteriores, esto por el hecho de que tal vez no se explota tanto, pero por la obviedad del consumo humano y por el hecho de que esta región, la incidencia de la agricultura y la ganadería es bastante alta, este recurso natural es de los más importantes del mundo y de África también. La tierra y la producción de alimentos, obviamente la tierra y la producción de alimentos que ella se obtiene constituyen recursos naturales más importantes del continente y una buena fuente de subsistencia, en algunos casos para mucha población en África.
los minerales, que bueno, es uno de los recursos más buscados y más explotados tradicionalmente en África. Algunos de los minerales más explotados son el cobalto, el platino, el diamante, el coltán, ya mencionado en clases, de hecho, por la profesora, que se utiliza para crear distintos aparatos tecnológicos, el cromo, el manganeso, el titanio, perdón, el oro, el uranio y el cobre. Y por último, otros recursos estratégicos son la madera, que ocupa un lugar bastante importante en la explotación de este material en algunas zonas, y en algunos casos hasta destaca por ser uno de los principales productores económicos de algunos países en África. Y bueno, ya sabiendo cuáles son los recursos naturales básicos e importantes de África, nos interesa saber cómo se inició el interés de las transnacionales en África por explotar y por sacar provecho de las tierras africanas. Su origen se dio en el año 2008, fecha en la que se produjo una gran subida del precio de los alimentos debido a la carencia sobre todo de cereales como el trigo, el maíz, el arroz, en más de 30 países en vías de desarrollo. En algunos de ellos, como Madagascar, acabaron de una forma más brusca o violenta, en motines y en cambios de gobierno inclusive. A partir de esta carencia, evidentemente los países no se iban a quedar de brazos cruzados, y países como Arabia Saudí o Corea del Sur comenzaron a comprar estas tierras en África para asegurarse acceso seguro a este cereal. Y bueno, evidentemente no solo se persigue a África por tierras fértiles y ricas en producción agrícola, sino también por tierras con una buena fuente de energía. En concreto, un tercio de las nuevas tierras compradas se emplean para el cultivo de agrocarburantes con los que abastecer mercados extranjeros y especialmente europeos. Y bueno, un ejemplo de transnacional dedicada a la extracción de energía es la famosa empresa Shell y la extracción de petróleo que se da en Nigeria. Bueno, ya conociendo los intereses de las transnacionales en África y conociendo cuáles son los recursos primordiales en África y conociendo lo básico, podemos pasar a conocer cuáles son los principales socios comerciales de África. Bueno, como es de esperar, si ya es conocido por muchos, las potencias mundiales son las más interesadas en invertir en África, y entre todos los compradores de tierras, el principal socio comercial de África es China, como ya lo hemos visto en diferentes clases. País que, por ejemplo, tan solo en República Democrática del Congo se ha asegurado tierras por una extensión de 2,8 millones de hectáreas, y bueno, según la FAO, estima en 2009 que los países con mayor acaparamiento de tierras eran Mali, Etiopía, Ghana, Madagascar y Sudán. Y tal vez como para comprender un poco la magnitud de la influencia de las transnacionales en el continente africano, todo esto según informes de la FAO, en Sudán hasta un 9% de su territorio estaría ahora comprado, y bueno, eso es impresionante. Un 9% del territorio total ya comprado por empresas transnacionales. Países, bueno, como ya lo mencionaba, como China, como la India y Arabia Saudí son algunos de los grandes compradores de tierras en África. Sin embargo, es un hecho que Europa no se va a quedar atrás en esta carrera y no se ajena al movimiento, y bueno, un ejemplo es el caso de las inversiones de la empresa italiana Eni para biocarburantes en diversos países del continente. Y bueno, por último es muy importante saber que evidentemente la compra de tierras por parte de las transnacionales acarrea grandes consecuencias, tanto para la parte ambiental como para la parte social. En muchos casos, en la parte ambiental se da un aumento de la deforestación o la retirada de tierras para cultivos alimenticios y la plantación en su lugar de biocarburantes, incrementando así el precio de la comida, porque evidentemente hay una escasez de producción agrícola que se basa en la escasez de comida, de alimentación. Además se pierde
mucha vida silvestre, se degradan los suelos como consecuencia de prácticas inapropiadas y agresivas y se contamina el agua a consecuencia del uso intensivo de pesticidas y fertilizantes. Y bueno, esto evidentemente la parte económica en la inducción de las transnacionales al continente africano tiene grandes beneficios para los inversores y la verdad se podría decir que en general son contratos unilaterales, es decir, que se beneficia solo únicamente a los grandes inversores o a las grandes transnacionales y lo que es el continente africano es el más afectado. Mencionaba el autor que investigué que quienes compran tierra saben que hacen un buen negocio porque decía que algunos estudios cifran una rentabilidad del 25% de la compra de las tierras más fértiles en África y lo justificaban en términos sociales afirmando que creaban empleo. Esto lo hacen mucho las transnacionales, el hecho de prometer un desarrollo y que bueno, implícito está por ahí el hecho de las grandes consecuencias que acarrea estos contratos o estos acuerdos entre las naciones y empresas extranjeras. De hecho, algunos compradores afirmaban que hay tierras sin gente o baldías y que a su llegada supondrá un crecimiento sobre tierras sin utilidad, pero esto es mentira, simplemente porque el Estado en muchas ocasiones no reconoce la propiedad tribal, que esto es muy importante, comunitaria o privada local, y directamente expropia a la población autóctona de la zona y que pasa a convertirse en muchas ocasiones en mano de obra para las transnacionales. Hay que recordar que en África el 80% de la población subsiste gracias a la agricultura familiar, agricultura que se desarrolla en tierras comunales, que a veces sobre la constitución de las naciones aparecen como propiedad de los mismos estados y que son vendidas como tales por acuerdos entre estados y empresas internacionales que rara vez toman en cuenta o mencionan si quieren a las autoridades locales o comunales y simplemente deben acatar las medidas de las empresas transnacionales y listo. Como decía el autor que investigué, quienes ahora son los dueños legales de las tierras no representan para ellos esa tierra un escenario de vida, memoria de antepasados, el futuro de sus descendientes, sino tan solo un recurso que optimizar. Esto quiere decir que es simplemente un negocio. Bueno, como síntesis, los territorios africanos son vulnerables y ante esta búsqueda de desarrollo tanto económico como social permiten la compra de tierras y recursos naturales que a cambio de un beneficio que es ficticio, que usualmente, como les decía, es unilateral y para los inversores en el sentido de que solo ellos se benefician y mientras que la región africana las consecuencias como la deforestación, la contaminación, la expropiación de las tierras de la población autóctona son algunas de las nefastas consecuencias que acarrea esta supuesta búsqueda por el desarrollo y de igual manera no se puede decir que todas las transnacionales son negativas en cuanto a los beneficios que otorgan, pero sí una gran parte de la mayoría de las transnacionales eso es lo que buscan, simple y llanamente un negocio y muy difícilmente se interesa por la población y por las consecuencias que implícita está la explotación y el acarreo que tiene esto para la sociedad también, que es muy importante. Y bueno, espero que les haya gustado y eso sería todo de mi parte. Buenas, mi nombre es Eddie Campos Salazar y yo voy a presentarles el caso de la explotación de minas de cobre en Zambia. Para empezar, Zambia es un país en el África Oriental, centro-sur del continente africano, un país muy rico en yacimientos de minerales, además de ser un gran paisaje turístico, posee cierto relieve geográfico que le permite el acarreo de turistas hasta este territorio. Pero como ya lo mencioné, el yacimiento de minerales es la principal actividad económica de este país. No solamente como actividad económica, sino también como
generadora de empleos. La minería en Zambia es la segunda actividad que genera más empleos después de la actividad gubernamental. En el caso de las transnacionales en este país, debo mencionar a tres que son las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque en los últimos años, 5 minas únicamente en Zambia han producido el 96% del cobre hecho en este país. Y estas 5 minas son propiedad de 3 diferentes transnacionales. Vamos a empezar mencionando a la China Copper Mine, China Non-Ferrous Metal Mines Corporation. Esta segunda es el inversionista, el subsidiario que que provee el dinero para las diferentes empresas que se encargan de la extracción de minería en Zambia. Esta corporación china no solamente se dedica a lo que es la minería, está dentro de todos los campos industriales que se producen en África y no solamente en Zambia. Este caso de Zambia es peculiar porque este país está a punto de perder su soberanía con las corporaciones chinas. ¿Y por qué? Por la deuda. Tienen una deuda más que millonaria de préstamos hacia compañías chinas y hasta este momento están peligrando la pérdida de soberanía debido a las deudas que maneja. Esta empresa china se ha visto envuelta en muchas denuncias de faltas a los derechos humanos, explotación laboral, contaminación, etc. En cuanto a nuestro caso, que lo que nos importa es la explotación laboral, hay que mencionar que las empresas chinas tienen muchísimos años, aproximadamente 15 años, han venido discutiendo la posición de explotador laboral. Existen varios testimonios que hablan de amenazas contra la salud, amenazas contra la vida, jornadas extenuantes, falta de pago, entre muchas otras barbaridades que suceden, ¿verdad?, cuando ninguna persona está al tanto de la situación. Aquí está esta leyenda que dice: a veces cuando te encuentras en una posición peligrosa te dicen que sigas adelante con el trabajo. Contó un minero de la empresa china que estamos hablando. Solo les importa la producción y no la seguridad. Si alguien muere puede ser sustituido mañana y si uno denuncia el problema pierde su trabajo. Esto es un total abuso de autoridad, ¿verdad? Cualquier persona que se vea amenazada de perder su puesto o no recibir paga está siendo víctima de un total abuso y de explotación laboral. La segunda transnacional importante en este país tenemos lo que sería Vedanta Resources. Esta compañía Vedanta Resources posee una mina llamada Enchanga. Esta mina Enchanga es de suma importancia, se encuentra en la provincia del Huasi, en el noroeste de este país zambiano, y produce una cantidad de cobre importantísima. Lamentablemente, la producción más importante de esta transnacional en este país es la contaminación y la explotación de los derechos humanos que tiene denuncias que acarrea desde hace unos años atrás. Se le denuncia que ha ensuciado los mantos acuíferos de la ciudad de Enchanga. Es algo preocupante porque no solamente estamos afectando a todos los trabajadores de la mina en sí. La explotación se da más allá, se da socialmente, porque toda esta contaminación del agua y la exposición a químicos que
que mantienen los trabajadores se ven acarreados hasta la zona residencial, y ya no solamente los trabajadores van a sufrir de las consecuencias de una mina, sino también sus familias. A lo mejor hasta los residentes que no tienen ningún contacto con una mina, ni un familiar siquiera se acerca a las minas, están sufriendo estas consecuencias. Aquí está una pequeña imagen de cómo el agua sale totalmente contaminada de este pequeño pozo artesanal. En la cuestión de las transnacionales en África, se habla siempre de la explotación, del apoderamiento, del derroche de recursos que ésta genera en su actividad en un país. Pero existen cosas no tan negativas, al menos en este caso del país de Zambia, donde estas transnacionales han formado parte de un pequeño cambio. Esta tercera y última compañía transnacional, First Quantum Minerals, se ha encargado, junto con los sindicatos y las organizaciones pro-sociales de Zambia, a mejorar los programas sociales, para mejorar los salarios de las personas. Se ha involucrado en lo que es los derechos de las mujeres. Se dice que en África y en Zambia específicamente, los hombres ganan un 47% más alrededor que las mujeres. Y esta empresa ha velado porque se busque una nueva alternativa para buscar la igualdad. Al menos ha dado las herramientas para que las mujeres busquen cómo superarse. Esta empresa First Quantum Minerals es una empresa americana. Tiene sede principal en Canadá y posee muchísimas minas alrededor del mundo. Pero es justamente en estas minas de cobre de Sentinel y de Kakanshi que tiene los mejores resultados. Como se mencionó al principio, el principal productor del planeta en cuanto al cobre es Zambia. Y esta empresa posee las dos minas más productoras de cobre. No solamente está la cuestión del apoyo hacia la mujer, que es de suma importancia, sino también está la búsqueda de trabajos más dignos. En el 2017 aprobó muchísimas leyes nuevas que facilitan las labores de los colaboradores, y además busca, junto con el gobierno de Zambia, un nuevo método de cobro de impuestos, donde permita no solamente a Zambia ser un país competitivo en cuanto a la minería, sino también verse beneficiado por estas actividades a nivel gubernamental, que todo el pueblo, que el país en sí tenga la oportunidad de ver florecer, de que se vea florecer gracias a las actividades transnacionales que existen en este país.